Bienvenidos a un nuevo vídeo de la saga Historia de los íberos. En este capítulo, el octavo, trataremos de la caza, pesca, elaboración de productos, conservación y almacenaje de los alimentos en tiempo de los íberos. Caza y pesca. La caza no se abandonó a pesar del uso extensivo de la ganadería, estando presente en algunos lugares de una forma importante. Las piezas capturadas eran principalmente las pequeñas: conejos, liebres, perdices, palomas, etc. Aunque también se conseguían animales grandes como los jabalíes y los ciervos. Se realizaba a pie o a caballo. A veces los cazadores se acompañaban de perros o aves rapaces para ayudarles en el objetivo. La pesca la practicaban tanto en mares como en ríos. Es frecuente la localización de anzuelos en las excavaciones, generalmente fabricados en bronce y muy similares a los utilizados en la actualidad. También han aparecido plomos, muy posiblemente pertenecientes al lastre de las redes. En las zonas costeras la pesca se convirtió en una actividad económica de gran importancia. Los fenicios introdujeron la producción de las salazones y técnicas extractivas como las almadrabas, con sistemas de redes fijas de gran complejidad para la captura de especies migratorias como podían ser los atunes. Los moluscos también eran recolectados en las zonas de los asentamientos costeros. Además de servir de alimento, muy posiblemente luego las conchas se utilizaban como elemento ornamental y quizás ritual, ya que algunas han aparecido en posibles lugares de culto. Otro elemento de gran importancia era la miel. Podría recolectarse de paneles de abejas silvestres u obtenerse mediante la apicultura. Se han localizado, sobre todo en la zona este, grandes colmenas tubulares fabricadas en cerámica, de unos 80 centímetros de longitud por 30 centímetros de diámetro, abiertas por ambos extremos y rayadas interiormente. Se cree que se taparían con piedras, corcho o madera. Productos elaborados. La vid y el olivo comenzaron a cultivarse en la mitad sur peninsular a partir de la colonización fenicia, y además, supuso la producción de sus productos derivados, el vino y aceite. Ambos cultivos se generalizaron por toda el área íbera y esto llevó asociado el desarrollo de los talleres alfareros que fabricaban las ánforas para su transporte. El vino al principio era un artículo de lujo. Solo tenían acceso a él las familias principales que lo empleaban en ceremonias o celebraciones que subrayaban su preeminencia social. En el siglo IV antes de nuestra era, el cultivo de la vid se había extendido de forma muy importante y el aumento de producción hizo que dejase de ser un producto exclusivo de las élites. Sin embargo, se importaban vinos griegos e itálicos que seguían considerándose artículos de lujo. En Requena, Valencia, son de destacar los lagares excavados al aire libre sobre grandes rocas. Estaban compuestos por una pequeña balsa para el pisado de la uva y otra más pequeña a la que caería el mosto a través de unos orificios. Desde este segundo hueco se trasvasaría a las ánforas, donde se produciría la fermentación, con el recipiente abierto, durante 30 o 40 días. Luego se procedía al tapado y almacenaje en lugares adecuados hasta su consumo o transporte. Según los historiadores griegos, los íberos consumían el vino al modo bárbaro, es decir, puro, sin mezclar con agua, al contrario que los griegos que llegaban a rebajarlo hasta un 75%. El aceite de oliva se podía obtener tanto del olivo cultivado como del acebuche, la especie autóctona silvestre. Era un producto de gran importancia por sus diversas utilidades: alimentación, conservación de alimentos, elaboración de ungüentos, perfumes y jabones, fabricación y tinte de tejidos, y como combustible para la iluminación. Hasta ahora no se ha localizado ningún molino aceitero, con lo que se considera que el jugo se extraería de las aceitunas mediante el pisado, procediendo posteriormente al prensado de la pasta resultante. De estas prensas aceiteras sí que nos ha llegado gran cantidad de restos, fabricados en piedra, de forma circular o ovalada y con unos canalillos excavados que conducirían el aceite hacia algún recipiente colocado en un lateral. Se han encontrado almazaras en lugares como el asentamiento de Els Estinclelles, Urgell, Gerona, o Requena, Valencia. También se producía cerveza. Esta bebida, obtenida de la cebada, sería un producto más popular que el vino. Han aparecido grandes vasos con agujeros identificados por los investigadores como filtros para su elaboración en poblados como el Amarejo, Bonete, Albacete. La harina se obtenía a partir tanto del trigo como de la cebada, mediante la utilización de molinos circulares o barquiformes, siendo estos últimos los más antiguos y abundantes. Con la harina se hacían alimentos como las gachas y el pan. Se han identificado muy pocos hornos para la cocción del pan u otros alimentos en los poblados.
Los que se han localizado suelen ser de gran tamaño, con lo que se les atribuye un uso comunitario. Respecto al queso, se han encontrado algunas piezas cerámicas con agujeros que han sido identificadas como recipientes para la separación del requesón y el suero de la leche durante el proceso de fabricación de este producto. Conservación y almacenaje de los alimentos. La conservación de los alimentos ha sido uno de los grandes desafíos a los que se ha tenido que enfrentar el ser humano a lo largo de la historia. El sistema más utilizado para la conservación de los cereales eran los silos. Pero había otros muchos alimentos que necesitaban métodos diferentes, como podían ser las salmueras, las salazones, la inmersión en aceite o miel y el ahumado. De todos estos sistemas, el más importante es el uso de salmueras, que se utilizaban tanto para el pescado como la carne. Hay constancia de la producción de salmueras y salazones en el sur peninsular desde la época de los fenicios, y en asentamientos íberos desde el siglo V antes de nuestra era. Aunque en este caso principalmente para consumo de las élites. Esto además llevaría aparejado el desarrollo de diversas actividades para la obtención de sal, tanto en salidas costeras, como en minas de sal gema o manantiales y lagunas saladas. El almacenamiento de cantidades no muy elevadas de alimentos se hacía en recipientes cerámicos, principalmente ánforas para líquidos y tinajas para sólidos, que tienen la ventaja de ser móviles y duraderos, aunque es muy posible que para el transporte se utilizaran otros recipientes más ligeros y menos frágiles, como pudieran ser los odres de piel para los líquidos y los sacos para los sólidos. Para almacenar cantidades grandes se utilizaban silos excavados en el suelo. Uno de los más importantes de los conocidos es el de Mascastellar, Pontós, Gerona, en donde se estima que habría entre 2.500 y 3.500, aunque se desconoce cuántos estarían en uso al mismo tiempo. También se han encontrado edificios considerados como lugares específicos de almacenamiento, como en la Illeta del Bamiets, Campello, Alicante, y en la Moleta del Remei, Alcanar, Tarragona. Es frecuente la presencia de cisternas de agua, que se encuentran en número variable tanto en el interior como en el exterior de las ciudades. Un caso excepcional y ciertamente espectacular es el de Castellar de Meca, Ayora, Valencia, donde se han localizado más de un centenar de estos aljibes excavados en la roca caliza del asentamiento. En algunos casos se conservan canalillos labrados en la roca que, desde las calles, recogían y conducían el agua de lluvia hasta los depósitos. De todas formas, algunas de estas cisternas pudieran haber tenido otros usos distintos, como el almacenaje de grano o despensa. También existían recipientes cerámicos especialmente diseñados para el transporte de líquidos, como eran los toneletes, preparados para su transporte en animales o carros, y las cantimploras, para ser transportadas por una persona. El agua en las viviendas se cree que se almacenaría en ánforas. En el interior de las viviendas había despensas, algunas de gran tamaño como la casa número 2 de los Villares de Caudete, Valencia, donde aparecieron 92 ánforas que posiblemente habrían contenido vino. Además, se utilizaban diversos recipientes y utensilios para la alimentación. Platos, cuencos, fuentes, vasos, tachas, jarras, botellas, ollas, cazuelas, cuchillos de hierro de hoja curva, morteros, embudos, coladores, cazos perforados, braserillos, parrillas, asadores, morillos, utilizados para mantener los troncos en el hogar y para sostener parrillas y asadores, etc. Nos han llegado los que están realizados con materiales no perecederos, principalmente cerámica y metal. Pero seguramente una parte muy importante de ellos estarían fabricados con otros materiales como madera, cuero y tela, por lo que han desaparecido. Doy por finalizado el capítulo 8 y les emplazo para el próximo, el 9, que tratará del comercio, moneda y transporte en el tiempo de los íberos. Gracias.